La fabricación de bebidas alcohólicas tiene una historia muy larga. Estas han sido realizadas en distintos lugares del mundo como Asia, Egipto, Babilonia, Roma, China y México desde hace muchísimo tiempo. La doctora Luisa Alba Lois y Claudia Segal, investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, han publicado un artículo titulado Yeast Fermentation and the Making of Beer and Wine, en el cual hacen un recuento histórico de la fermentación desde el registro antropológico del alcohol más antiguo que data de hace 7000 años, pasando por el descubrimiento de la levadura realizada por Liebenheck en el siglo XVII, que en su momento fueron considerados como agentes orgánicos requeridos para la fermentación pero carentes de vida. Esto fue así hasta el año 1815, de la mano de los experimentos de Gay-Lussac, en el cual se terminó de decir que la levadura efectivamente estaba viva. Posteriormente, en 1857, Louis Pasteur demostró experimentalmente que la multiplicación de la levadura y la fermentación se llevan a cabo al mismo tiempo, y que la fermentación es una consecuencia de la multiplicación de la levadura. En 1856, este demostró que hay dos tipos de fermentación, una llevada a cabo por levaduras y que produce alcohol, y otra llevada a cabo por bacterias y que produce ácido láctico. Posteriormente, en el siglo XIX, Edward Buckner demostró que no es necesario que las levaduras se encuentren vivas para llevar a cabo este proceso, detectando Simasar, el cual es el componente activo de los extractos donde se lleva a cabo la fermentación. Hoy en día sabemos que esta es un complejo enzimático. Fue hasta 1907 donde este recibió el Premio Nobel de Química. La fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, que se produce en ausencia de oxígeno. Esto significa que el aceptor final de los electrones del nicotina-adenindinnucleótido producido en la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para poder reoxidar el nicotina-adenindinnucleótido a nicotina-adenindinnucleótido positivo. El compuesto orgánico que se reduce, acetaldehído, piruvato, etc., es un derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente. La fermentación es un proceso natural que ocurre en determinados compuestos o elementos a partir de la acción de diferentes actores y que se podría simplificar como un proceso de oxidación incompleta. Este es el proceso que se da en algunos alimentos tales como el pan, las bebidas alcohólicas, el yogur, etc., y que tiene como agente principal a la levadura o a diferentes compuestos químicos que suplen su acción. En este caso centraremos nuestra atención en la fermentación alcohólica, la cual es un proceso biológico de fermentación realizado en plena ausencia de oxígeno, lo cual quiere decir que es anaeróbico, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por lo general son azúcares, como por ejemplo la fructosa, la glucosa y la sacarosa, o cualquier sustancia que tenga fórmula empírica la glucosa, es decir, una hexosa, para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula empírica es CH3, CH2 o H, dióxido de carbono, CO2 en forma de gas, metanol y moléculas de adenosin trifosfato, ATP, que consumen los propios organismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante es el empleado en la elaboración de algunas de las bebidas alcohólicas tales como el vino, la cerveza, la sidra, el cava y en este caso la caña blanca. En la actualidad empezó a sintetizarse también etanol mediante la fermentación a nivel industrial a gran escala para ser empleado como biocombustible. Este tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos celulares, levaduras, en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa. En el proceso, las levaduras obtienen energía disociando las moléculas de glucosa y generan como desechos alcohol y CO2. Las levaduras o bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno, máxime durante la reacción química, y es por ello que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico. Para entender mejor este proceso deberíamos explicar qué es una levadura, la cual es cualquiera de los diversos organismos eucariotas clasificados como hongos, ya sean aminocetos o bacimidocetos, microscópicos con una forma unicelular predominante en su ciclo de vida, generalmente caracterizados por dividirse asexualmente, por germinación o fisión binaria, y por tener estados sexuales que no están adjuntos a un esporocarpo. Estas son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. Aunque en algunos textos de botánica se considera que las levaduras verdaderas pertenecen solo a la clase Ascomycota, desde una perspectiva microbiológica, se ha denominado levaduras a todos los hongos con predominio de una fase unicelular en su ciclo de vida, incluyendo los hongos Basidiomycetes.
conocido mejor como alcohol etílico, es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78,4 grados, a diferencia del metanol cuyo punto de ebullición es 64 grados centígrados. El etanol es una sustancia psicoactiva y es el principal tipo de alcohol presente en las bebidas alcohólicas, como se dijo anteriormente, como puede ser el vino en alrededor de 13%, la cerveza en un 5% y los licores hasta en un 50% o los aguardientes hasta en un 70%. Este es miscible en agua en cualquier proporción. A la concentración del 96% en peso se forma una mezcla acepotípica. El metanol, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico, o raramente alcohol de quemar, es el alcohol más sencillo. A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero de baja densidad, incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como anticongelante, disolvente y combustible. Su fórmula empírica es CH3OH o CH4O.